Buenos días, compañero, ¿qué tal? Muy guapo, ¿eh? Ahí con el Lucas,
Ay,
tranquilo. Cogemos el paso en el sitio. Ay, esto sale. Toco igual a la izquierda. Daros la vuelta. Ahora venga, va. Pero no perderé, ahora le más cago. No lo escucho. Ahí para adelante. Dame un poquito yo. Se va bien. Vamos, ahí, coger el paso. Chao. ¡Vamos a la izquierda, Juanito! ¡Cierto! ¡Y coger el paso! ¡Vamos!
todos nosotros, pues también nos vamos a participar. Muchas gracias a todos que habéis seguido. Muchas gracias a los niños, a los que habéis llevado el paso, a por supuesto a la banda de Fénix. Ayer en la vigilia pascual, Luis, dije que quisiera, pues se podía apuntar, que es una banda que cumple 15 años, que es de nuestro pueblo, que echa una mano muy importante a la parroquia, a todas las hermandades, y que tenéis la forma de participar pues, en las asociaciones de nuestro pueblo. Entonces, si alguien de verdad está interesado, es el momento también de hablar con Luis y bueno, pues seguro que os hace un pequeño, ¿verdad?, un huequecito en la profesión. Pues nada, no quiero ya